¿Qué pensarías si te digo que aquí tengo el arcade stick más pequeño que jamás he tenido? Tan pequeño que incluso puedes tener de llavero y que puede reproducir juegos de Mega Drive a un precio de chiste. Pues hoy en el canal vamos a hacer la review y prueba del Arcade Nano para ver si merece o no la pena. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este Arcade Nano lo podéis localizar en Yayi Express a un precio de unos 5 o 6 euros, aunque en este caso suelen añadir un pequeño plus en concepto de envío, por lo que en total entre producto y envío el precio se pone en unos 9,30 euros. Como siempre, abajo tendréis enlace de afiliado en el comentario fijado, por si os interesase y queréis apoyar con una comisión simbólica al canal al hacer vuestra compra. Lo primero de todo será el unboxing. Aquí tenemos este pedazo de arcade stick. Tendremos joystick, 4 botones y el botón de selección de juego o Start. Vemos en el frontal el nombre de Arcade Nano, mencionándose que trae integrada una consola con juegos de Sega. En cuanto al número de juegos, se indica que tenemos un total de 10 juegos integrados. Bueno, luego habrá que ver si todos merecen la pena. Vemos una pedazo de ilustración de Virtua Fighter 2 y el logo de Sega Genesis, que por cierto, como habéis podido ver en las imágenes de la tienda, están misteriosamente disimulados o distorsionados para evitar problemillas legales. Un detalle que podemos ver es que tiene una cadena o cuerda por si queréis usarlo convenientemente como llavero. Y atención, que lo han anunciado en televisión. No sé en qué televisión, la verdad, porque sinceramente es la primera vez que lo veo. Por la parte de atrás nos hacen spoiler de los juegos que trae, y es que prometen 10 juegos. Pero realmente tendremos 5 juegos de Mega Drive: Golden Axe 3, Alien Syndrome, Shinobi 3 y el anunciado Virtua Fighter 2, junto con otros juegos de relleno, grandes éxitos de móviles retro como Snake o Spider. Lo último que podemos ver de la caja es un cable con conectores RCA para audio y vídeo, que nos permitirá, como es lógico, poder jugar con nuestro Arcade Nano en nuestra televisión. Poco más, hora de ver el interior. Dentro no tendremos más de lo que podemos ver desde fuera. En primer lugar tendremos el cartón del arcade stick, que a su vez sirve para alojar en su interior las instrucciones. ¿Cómo se nota que hay que optimizar costes? Están en inglés y explican el funcionamiento de cada uno de los botones, así como el modo de utilizar este Arcade Nano de manera sencilla. Poco más que añadir. Esto en la práctica podéis pasar de estas instrucciones, ya que el funcionamiento es más sencillo que un chupa chups. En cuanto a las pilas que necesita, ojo que esto es importante, solamente necesita una pila AAA. Lo segundo que tendremos será el cable de mini USB a 2 cables RCA para audio y vídeo compuesto. Atención que al solo tener un cable RCA para el audio, lo que tendremos será sonido mono, no estéreo. En cuanto a la longitud del cable, sí que es un poco justa y es de aproximadamente 1 metro o 1,10 metros, por lo que tendremos que jugar bastante cerca de la televisión. Y por supuesto, lo que viene siendo el Arcade Stick Mini. Sí señores, literalmente se puede utilizar como si fuera un llavero. En cuanto a las primeras sensaciones, el stick es un poco regulero y no es realmente un stick en sí, sino más bien una especie de pad direccional cuyo movimiento controlas con dicho stick. En cuanto a la sensación al pulsar los botones, son de dureza media y parece que funcionan de manera adecuada, vamos, que cumplen su función. Otro tema sería el control de calidad con el tiempo o cuánto duran, que no podremos evaluar en este vídeo como es lógico. En la parte trasera tendremos por un lado el interruptor para el encendido y apagado del Arcade Nano y por otro lado el conector mini USB para el vídeo y el audio. Y justo en la parte inferior tendremos el espacio para la pila que necesitaremos en este Arcade Stick, cuya tapa se asegura con un simple tornillo. Detalles adicionales, pues el logo de Sega Genesis, el nombre del fabricante y el nombre de Virtua Fighter 2, todo en una envolvente muy liviana que tan solo pesará 44 gramos incluyendo la pila. Es hora de ponernos manos a la obra con este Arcade Stick. Tras colocar la pila y conectar con paciencia los cables RCA de audio y vídeo a la televisión por su entrada auxiliar, pasamos a encender este Arcade Stick WinRAR Edition. El menú de este Arcade Nano es bastante escueto, con los nombres de los títulos y un pequeño screenshot a la derecha. Vemos que tendremos 2 páginas con juegos, aunque esto es bastante engañoso, ya que salvo los 3 primeros títulos, el resto son modificaciones de Golden Axe para arrancar en partes específicas de dicho título.
Si pulsamos con el stick a la derecha, podremos ver el resto de títulos, de los cuales habría que destacar solamente los dos primeros. El resto son los que yo llamaría juegos de relleno, que son esos 5 juegos extra que se anuncian en la caja. No sé si se podrá apreciar en el vídeo, pero en todo momento tenemos en la imagen una ligera vibración o interferencia que se hace bastante molesta. He probado un par de veces a apretar los cables, pero dicha vibración sigue estando ahí. En resumidas cuentas, mucha paja, pero los títulos que merecen la pena son los 3 primeros de la primera página y los otros 2 de la segunda página. Ya metidos en faena, probamos cada uno de los títulos que incluye este Arcade Stick Mini, aunque sí que pasaremos un poco de puntillas por todas las modificaciones de Golden Axe, que considero que simplemente sobraban. Ahora en serio, como cosa positiva, decir que el funcionamiento en cuanto a fluidez y respuesta de este Arcade Stick, con los juegos de Genesis o Mega Drive, es razonablemente bueno. Teniendo en cuenta ese problema de vibración que tenemos en la imagen de fondo, salvando ese pequeño inconveniente, tendremos una fluidez más que decente. En cuanto a la respuesta tanto del stick como de los botones, es mejor de lo que esperaba, con prácticamente cero lag. En la práctica, no agarraremos el stick realmente, sino que utilizaremos el pulgar para ir moviendo el stick, de manera que realmente no estará apoyado sobre la mesa, sino que tenderemos a cogerlo con ambas manos. Es al menos mi punto de vista, la manera más cómoda de utilizarlo. Hay que tener un poco en cuenta las limitaciones de movimiento que tiene un stick tan pequeño, pero salvando esos inconvenientes obvios y evidentes, yo diría que se deja jugar y se puede disfrutar de los títulos. Punto importante es la selección de títulos, ya que tendremos un juego de lucha, 3 beat'em ups y un juego de acción con scroll horizontal. Es cierto que todos son buenos, pero podrían haber suprimido por ejemplo alguno de los beat'em ups y sustituirlo por un shoot'em up. Además de que no está Streets of Rage 2, me cago en la hostia, por lo que en este sentido punto negativo. En cuanto a la sección de cutre juegos, de todos ellos creo que se podría salvar in extremis la copia de Bomberman que han incluido. Pero salvo este título que quizás se podría salvar, ya digo que de manera milagrosa, el resto se ve que simplemente son juegos de relleno que han puesto para que el artículo tenga algo más de contenido. Son títulos que eran grandes éxitos, especialmente Snake, en la época de los móviles de hace 20 años. Pero este tipo de consolas con salida, aunque sea de vídeo compuesto, donde se pueden disfrutar más es en una tele de tubo de toda la vida. Pero cuidado, ya que debéis tener en cuenta que la televisión debe ser compatible con el formato NTSC, que es el formato en el que funciona este aparatito. En el caso de que no sea compatible, o bien no tendréis imagen, o, como suele ser más habitual, veréis la imagen en un estupendo blanco y negro. Eso es lo que me ocurrió en el caso de mi Shark de 14 pulgadas, pero gracias a que la Sony Trinitron sí es compatible, puedo disfrutar de este Arcade Nano a todo color. Que sí, que seguimos teniendo esa vibración en la imagen que comentaba al principio, pero gracias a esta posibilidad adicional conseguimos un puntito extra de calidad frente a jugar lo que viene siendo en un LCD. Conclusiones, pues ya fuera de bromas, ¿qué esperabais por apenas 10 euros? Hay que valorar las cosas en su justa medida, y realmente esto no lo podríamos calificar en el baremo de un producto comercial de videojuegos serio. Es un arcade stick muy curiosete, eso sí, un gadget para tener en la colección y para enseñarle a tus colegas, vacilando de que tienes el arcade stick más pequeño del grupo, pero no es para echarle horas, por mucho que te guste Golden Axe. Como fricada o colección sí que le veo sentido y bajo ese enfoque y dado el precio que tiene, entiendo que sí podría merecer la pena. Espero que esta mega review te haya gustado, en ese caso ya sabes, un me gusta y compartir son los mejores detalles para que el vídeo y el canal crezcan. Comenta si lo necesitas y suscríbete. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Hortolovers!